Estimados Inges, sean bienvenidos a esta nueva materia, la cual se trata de bases de datos distribuidas. Y bueno, acá en esta materia Inges es muy importante que conozcamos cada función sobre la base de datos distribuidas, ya que en este tipo de base de datos distribuidas es como se maneja todo tipo de aplicación, información, software que manejamos a través de la red o a través de distintos o algunos tipos de servidores con el cual obviamente, como su nombre lo dice, nos servimos o nos sirven esos servidores para poder realizar algún tipo de actividad. Dentro de esto vamos a encontrarnos con la definición sobre la base de datos distribuidas. Vamos a comenzar a ver esta parte. Ok, entonces las bases de datos nos dicen que son un grupo de datos que pueden pertenecer o pueden ser pertenecientes a otro grupo de base de datos y que mediante de eso vamos a conseguir eh, el servicio de esos datos, vamos a conseguir la conexión de esos datos, vamos a conseguir la consulta de esos datos. Voy a poner la definición de lo que es este lo que es la base de datos. A ver, en esta parte. Ok. Sí, entonces la base de datos nos dice que son un grupo de datos que pertenecen a un sistema, pero a su vez está repartido entre ordenadores, entre computadoras, servidores de una misma red. Esto puede ser más entendible en el cual nosotros veamos en este aspecto. Por ejemplo, nos fuimos a otro país, ¿sí? Y nos tenemos que conectar al servidor de ese país que posiblemente hablan otro idioma que no sea el español. Entonces nos estamos conectando en ese país con esos servidores que por default traen el lenguaje que habla ese país o el idioma, pero la base de datos distribuidas nos permite hacer esa conexión o esa repartición de servidores para podernos conectar a los servidores de aquí de México, ¿no? Es un ejemplo en el cual ya podemos accesar a, a esta cuestión en el cual podemos decir que es la parte en el cual tenemos ese nivel local de conexión a cada punto diferente de los servidores, ¿sí? A ver, lo voy a importar desde acá para que se vea así. Ok, ok, aquí está, que es así lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, la base de datos nos permite hacer la consulta de todos los datos, ¿sí? Al igual que cada sitio en la red es autónomo en sus capacidades de procesamiento y es capaz de realizar operaciones locales y en cada uno de estos servidores, ordenadores, debe de estar ejecutándose una aplicación, un software, um, sí, sí, un software, ese conjunto de programas para que podamos solucionar ese problema o esa consulta. Obviamente a un nivel global, o sea que estemos conectados a internet. ¿Sí? Parte de esto también vamos a ver la parte de la red de comunicación. Dentro de la red de comunicación vamos a encontrarnos que para tener la base de datos, ¿sí? Nos señala
que la base de datos debe cumplirse con las condiciones de una red computacional. Lo podemos ver de esta forma, Inges, como en la imagen que tengo, para darnos una idea. Aún no hemos entrado a las materias sobre redes y telecomunicaciones, pero podemos verlo de esta forma. Como les comento, Inges, tenemos diferentes tipos de redes: point to point, broadcast, LAN y WAN, que estas vamos a estudiarlas muy a fondo en lo que resta de los demás cuatrimestres, desde sexto hasta noveno cuatrimestre. ¿Sí? Entonces vamos a seguir con la parte. Vamos a ver, esto es interesante, Inges, que veamos la arquitectura de las bases de datos distribuidas, en el cual pues vamos a conocer cómo están, se podría decir, cimentadas, y cómo podemos manejar esa estructura en el cual nosotros podemos crear una base de datos distribuida, o podemos estar administrando la base de datos distribuida, ¿sí? Eh, Dentro de esta parte, Inges, tenemos el esquema global, ¿sí? Que es el nivel lógico de una base de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que es la parte en la cual nosotros vamos a codificar, vamos a configurar la base de datos. En el esquema de fragmentación tenemos esquemas independientes del sitio de nuestra base de datos. Puede ser alguna llave secundaria, alguna llave primaria, ¿sí? Puede ser una tabla que nos pueda servir para hacer una consulta o una conexión, ¿sí? Y dentro de esto tenemos los esquemas de asignación. Cuando hagamos un mapeo local, o tengamos un sistema gestor de base de datos, ¿sí? Prácticamente, Inges, cuando veamos la arquitectura de una base de datos distribuida, siempre lo vamos a ver a un nivel lógico y a un nivel físico, para entender cómo creamos la base de datos programable, ¿sí? Que nosotros lo estamos programando, estamos creando y estamos configurando esa base de datos. Sí, entonces poco a poco, a lo largo de nuestra carrera, de nuestra materia, perdón, vamos a estar revisando todos estos puntos para entender la arquitectura de la base de datos distribuida. Tenemos un esquema global, un esquema de fragmentación, un esquema de localización, o de la parte de localización de sitios, y el esquema de mapeo local, por siempre y cuando, aquí Singes, aquí lo tengo, siempre y cuando que veamos el sistema manejador de base de datos, ¿sí? Esto es lo que significa SMB, sistema manejador de base de datos. Ok, entonces, para que veamos y entendamos esta cuestión, ¿sí? Tenemos la separación entre fragmentación y localización. ¿Qué quiere decir esto, Inges? Quiere decir que cuando nosotros fragmentemos nuestra base de datos, es porque necesitamos hacer nodos en la red global de la base de datos. ¿Para qué? Para que alguien más de, no sé, así de sencillo, Inges, para que entendamos. Um, Aquí en el país, aquí en México, tienen esta separación de fragmentación y localización. ¿En qué aspecto? En el aspecto en el cual, por ejemplo, tú estás, no sé, en Tijuana y necesitas de tu CURP. Entonces, tú entras al registro de, de la CURP, no sé cómo se llama, y entras y te piden tu CURP, y en automático
puedes descargar tu curso. ¿Cómo pasa eso? Por la fragmentación y la base de datos distribuidas que tiene. ¿En qué aspecto? Antes, mucho antes, todo era local, solo Chiapas, y si estabas en otro estado, pues tenías que regresar a Chiapas para poder tramitar tu CURP o tu acta de nacimiento. Ahora ya no, puedes estar en cualquier punto de del mundo, cualquier punto geográfico del mundo, y puedes descargar tu CURP, tu acta de nacimiento o algún otro documento que te pidan que intervenga trámites del gobierno, no los requisitos, hasta la visa, ¿sí? Esto es fundamental que conozcamos esta cuestión. Es un ejemplo, como les comento, Inges, no es cómo funciona, ¿sí? Tenemos transparencia de fragmentación, transparencia de localización, control explícito de redundancia y la independencia de bases de datos locales. Esto concurre, estos 4 puntos concurre para que el acceso a la base de datos sea limpia. ¿En qué aspecto? Que la base de datos nos dé ese acceso para entrar a ella y poder em, ver, escribir datos y generar información, ¿sí? Más o menos tenemos, ay, perdón, tenemos esta imagen, ¿sí? De una base de datos distribuida con la estructura cliente-servidor. Inges, esto es lo que siempre estamos utilizando. Una base de datos distribuida cliente-servidor. ¿En qué aspecto? En el que nosotros nos conectamos a YouTube, nos conectamos a Facebook y obviamente estamos entrando a la base de datos distribuida y podemos estar generando información, escribiendo información, borrando, ¿sí? Actualizando, de todo. Es más o menos así como lo tenemos en la imagen, una base de datos distribuida con la estructura cliente servidor. Vamos a ver los tipos de almacenamiento, ¿sí? Cuáles son los buenos, cuáles son los mejores, para qué sirve cada uno de ellos, ¿sí? Y vamos a estar conociendo esta gran parte de lo que es las bases de datos, cómo aumenta el paralelismo cuando estamos cuando estamos eh, configurando la base de datos, cuando hablamos sobre la parte en el cual una tabla o un campo nos ayuda a la conexión o a la referencia de otra tabla, de otra base de datos, ¿sí? Y bueno, este es, como les digo, Inges, parte introductoria de la base de datos. Inges, aquí les dejo su primer tareita, ¿sí? La primera actividad, bueno, la primera tarea, más bien dicho, buscar la arquitectura de integración lógica por medio del bottom-up, multidatabase, ¿sí? Aquí les queda su tareita, búsquenla, investiguenla y vamos a platicar de esto en la clase sincrónica número 1. Singes, entonces terminamos esta parte, esta unidad 1 acerca de las bases de datos distribuidas.